Años cuidando de ellos, y mis hijos me trataron como un extraño, hasta que les mostré el plan que había guardado durante décadas. Aquel martes de octubre encontré el papel en la gaveta del escritorio, una hipoteca. Mi nombre estaba ahí, firmas en tinta azul que no reconocía completamente. Mis manos temblaban mientras leía los números. 30.000 euros tomados contra la tierra que 3 generaciones plantaron. Verónica entró sonriendo, sin saber que yo había descubierto todo. En ese instante comprendí que la paciencia tiene un límite, que el silencio se quebranta en un segundo, que la dignidad arrebatada puede recuperarse si planeas bien. Aquella hipoteca fraudulenta era el error que sellaría su suerte. Pero debo retroceder. Necesito que entiendas cómo llegué aquí, a los 71 años, descubriendo que mis propios hijos me habían convertido en un adversario. Necesito que veas la tierra primero, la casa que levanté con mis manos, las decisiones que tomé en la soledad de las noches extremeñas. Si estás viendo esto desde España, desde cualquier rincón donde la familia todavía importa, suscríbete. Si vienes del extranjero, cuéntame de dónde. Quiero saber qué historias de abandono te han traído hasta aquí. Yo soy Rodrigo. Nací en una cortijada cerca de Badajoz, en esas tierras áridas donde el agua es oro. Pasé 60 años como labrador en mi propio terreno, levantándome antes del amanecer, trabajando las aceitunas con la técnica que mi abuelo me enseñó cuando tenía 7 años. Carmen, mi esposa, fue la compañera en todo, en las heladas que mataron cosechas, en los veranos que quemaban la tierra, en los partos de nuestros hijos, en la cocina de la Cortijo cuando no había médico cerca. Ella murió hace 8 años. Desde entonces, algo cambió en la forma que mis hijos me miraban. Mi abuelo plantó los primeros olivos en 1922. Yo recuerdo sus manos, enormes y agrietadas, mostrándome cómo podar sin destruir. Ese árbol sobrevivió la guerra civil, las sequías, los cambios de régimen. Mi padre añadió 100 árboles más. Cuando Carmen y yo nos casamos, heredamos un cortijo de piedra caliza con techos de teja roja, un huerto detrás con higueras y almendros. Además de la tierra, guardaba un libro encuadernado en cuero, el registro de producción de mi abuelo, escrito a mano, con números que documentaban cada cosecha desde 1930. Ese libro no era dinero. Era la prueba de que nuestra familia había persistido, que habíamos transformado roca y sol en aceitunas, que habíamos alimentado a generaciones enteras con el fruto de nuestras manos. Lo guardé en un cofre en mi habitación, bajo llave, como un tesoro. Cuando le mostré el libro a mis hijos siendo pequeños, les dije: «Esto es de ustedes. Esto es lo que significa ser de aquí. Esos olivos son su herencia, no solo tierra, sino responsabilidad». El nombre de Rodrigo significa gloria, y la gloria se construye palmo a palmo. La Cortijo representa más que estructura. Cada piedra guarda historias de madrugadas heladas, de cosechas abundantes, de noches de espera junto a Carmen cuando enfermaba. El huerto que plantamos juntos, con sus frutales de diferentes épocas, es un testimonio vivo de decisiones compartidas, de paciencia, de fe en el futuro. Los documentos originales de propiedad, aquellos papeles frágiles del registro, conectan mi mano con la de mi abuelo. Ese vínculo no era solo legal, era sagrado. Representaba continuidad, dignidad familiar,
el derecho a ser recordado como alguien que protegió lo heredado. Después de que Carmen enfermó, hace más de una década, mi hija Verónica comenzó a visitarme más seguido. Primero fueron gestos pequeños. Papá, me encantaría ayudarte con los papeles del banco. Luego vino su marido Miguel, ingeniero agrónomo, hablador y seguro de sí mismo. Empezaron a sugerir cambios en cómo gestionaba la propiedad. Un día Miguel dijo: «Rodrigo, eres un hombre de campo. Los números no son lo tuyo. Déjanos manejar esto». Yo protesté, pero Verónica tomó mi mano, aquella mano que había arado durante 50 años, y susurró: «Papá, sabes que es por tu bien». Cuando Carmen murió, la hipocresía aceleró. Verónica y Miguel se mudaron a un pueblo cercano, compraron una casa, pero visitaban constantemente. Ya no me preguntaban mis opiniones, simplemente decidían. Reunión familiar donde yo no había sido consultado sobre cómo distribuir la cosecha. Una conversación con el abogado sin mi presencia. Un cambio en las cuentas del banco que descubrí por accidente. Mi cuenta de ahorros, que yo mismo alimenté durante 60 años, fue congelada bajo el pretexto de protección. Me dieron una tarjeta de débito con un límite insulso, 300 euros mensuales. Una mañana en el pueblo escuché a Verónica hablando con la vendedora de la panadería. Mi padre está perdiendo la memoria. Hace cosas sin razón. Habla de cosas que no pasaron. Por eso Miguel y yo tenemos que decidir todo por él. Yo estaba detrás de un expositor de pan, invisible. La vendedora asintió con compasión. Nadie me defendió. Mi propia hija acababa de mentir sobre mi cordura frente a una mujer que me había conocido durante 30 años. Sentí algo quebrarse dentro del pecho, algo que no era el corazón, sino la ilusión de que la familia permanece intacta. Los vecinos comenzaron a tratarme con lástima. Las invitaciones a comer desaparecieron. En la misa del domingo, el cura me ofrecía el brazo como si fuera frágil, como si cualquier momento pudiera desmoronarme. Verónica organizaba todo. Visitas al médico que yo no había solicitado, compras de cosas que no necesitaba, conversaciones sobre residencias para la tercera edad que escuchaba a través de la puerta. Miguel, con su sonrisa de vendedor de seguros, me palmoteaba la espalda y decía: «No te preocupes, nosotros te cuidamos». Un viernes, durante una comida familiar, Miguel anunció casualmente que había contratado a una empresa de seguros especializados en sucesiones hereditarias. Verónica sonreía mientras él explicaba cómo simplificaríamos mis asuntos financieros si yo firmaba ciertos documentos. Uno de esos papeles era un poder general de abogado. Yo sentía el acecho en la sala, la trampa tendida con palabras dulces. Pero necesitaba que firmara, necesitaba que confiara, necesitaba que creyera que su único interés era cuidarme. Yo firmé porque aún no sabía lo que venía. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama escuchando los grillos, pensando en Carmen, en cómo ella habría manejado esto. La impotencia era un peso en el pecho, una certeza de que algo malo estaba sucediendo, pero sin pruebas, sin evidencia tangible. Solo una intuición de padre que ha visto desvanecerse el respeto en los ojos de su hija. Traté de convencerme de que estaba paranoico, que era un hombre viejo asustado por cambios inevitables. Pero mi cuerpo sabía. Mi instinto, forjado en 60 años de decisiones sobre tierras y cosechas, me advertía que el peligro era real, inmediato,
inevitable. Aquella tarde de octubre era como cualquier otra. Verónica estaba en el pueblo con Miguel. La Cortijo dormía bajo el sol amarillo de la cosecha. Yo entré en el estudio para buscar un número de teléfono antiguo, alguien que podría comprarme algunas aceitunas. Abrí la gaveta del escritorio, la que supuestamente contenía solo recibos de la luz y cartas de años atrás. Allí estaba, un documento de hipoteca, con mi nombre impreso, con la firma del notario, con el sello del Banco de Badajoz. 30.000 euros. Eso era lo que habían tomado contra mi tierra, usando el poder general que yo había firmado tan ingenuamente. Mis ojos viajaron línea por línea. La hipoteca estaba completamente ejecutada. El dinero había sido transferido a una cuenta en nombre de Miguel 3 semanas atrás. La Cortijo, la tierra que mi abuelo plantó, estaba ahora hipotecada. Si yo fallaba en el pago, si yo simplemente moría, el banco podría reclamar la propiedad. Mi herencia desaparecería, todo se esfumaría como ceniza. Verónica y Miguel habían encontrado una forma legal, a través de los papeles que yo mismo había firmado en tiempos mejores, de convertir la gloria de mi familia en su propiedad. Me senté en la silla del estudio. El documento reposaba en mis manos como si fuera veneno. 30.000 euros. Suficiente para comenzar una vida nueva en otro lado, para invertir en negocios que Verónica siempre había mencionado, para obtener la libertad que ella siempre dijo que le debía. ¿Pero a qué precio? Al precio de la traición, al precio de robar a tu propio padre, de usar su amor contra él, de hacer que la última etapa de su vida sea una pesadilla de humillación y desconfianza. Respiré profundo y coloqué el documento de vuelta donde lo había encontrado. Necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba un plan. Caminé hacia la ventana. Los olivos estaban cargados de fruto. En menos de 2 semanas comenzaría la cosecha. Yo no vería ese trabajo concluirse. La hipoteca vencería en 2 años y cuando no pudiera pagar, el banco ejecutaría su derecho. Pero espera, había algo que ellos no sabían, algo que el poder general no podía tocar, algo que hace décadas yo había registrado en el registro de la propiedad de Badajoz, en tiempos cuando aún creía que la precaución era sabiduría. Caminé lentamente hacia mi habitación. Bajo el colchón, en una caja de lata que guardaba mis documentos más valiosos, estaba el papel amarillento, la inscripción del usufructo vitalicio. Un usufructo vitalicio significa que yo podía vivir en la tierra, trabajarla, cosecharla, durante el resto de mi vida. Nadie más podía vender, hipotecar o enajenar la propiedad sin mi consentimiento expreso ante notario. El poder general que habían usado era inútil para este acto. La hipoteca era legalmente nula desde el momento en que la inscribieron. Tomé el teléfono con manos que ya no temblaban. Llamé a don Javier, el notario que conocía desde hace 30 años. Don Javier, necesito que revises una hipoteca. Tengo sospechas sobre su validez. Hubo un silencio. Luego, Rodrigo, ¿qué pasó? Le expliqué todo, lentamente, sin ira, solo con los hechos. Escuché que abrió archivos, que buscaba información. Espera un momento. Pasaron 10 minutos que parecieron horas. Finalmente, Rodrigo, esta hipoteca no es válida. El usufructo que registraste hace años protege tu derecho. Cualquier acto que afecte la propiedad requiere tu firma ante notario. Ellos cometieron fraude. Lo siento, amigo. Colgué el teléfono, no sentí felicidad. Sentí la frialdad de quien tiene razón, la serenidad de quien ya ha ganado. Llamé a un abogado en Badajoz, alguien que me recomendó don Javier. El abogado, cuyo nombre era Jael,
Escuchó mi historia sin interrumpir. «Señor Rodrigo», dijo finalmente, «vamos a denunciar esto. Vamos a anular la hipoteca. Vamos a llevar esto ante la fiscalía. Pero necesitamos que se haga con orden, con paciencia, con documentación impecable. ¿Puede usted hacer eso?». Yo respondí, «Puedo esperar. He esperado toda la vida». Durante 2 semanas, Verónica y Miguel visitaron la Cortijo como de costumbre, sonriendo, hablando sobre planes para la cosecha que ellos supervisarían. Llevaron a un arquitecto para inspeccionar la casa bajo el pretexto de mejorías necesarias. Brindaban sobre el dinero que habían obtenido, que usarían para expandir nuestros negocios. Yo los escuchaba desde la cocina, comiendo pan duro con queso, observándolos como se observa a actores en un escenario. Ellos no sabían que cada palabra era evidencia. Cada gesto era documentación de su arrogancia. Luego llegó la parte final de mi estrategia. Mi abogado envió a un perito médico independiente. Pasé 3 horas en una clínica en Badajoz respondiendo preguntas sobre mis memorias, haciendo pruebas cognitivas, demostrando que mi mente funciona con precisión de relojería. El informe fue contundente. El señor Rodrigo posee plena capacidad mental, excelente memoria a largo plazo, razonamiento lógico impecable, sin signos de deterioro cognitivo. Eso, sumado al usufructo, a la hipoteca nula, a los testimonios del notario, formaba un escudo impenetrable. Jael presentó la denuncia ante la Guardia Civil. Les mostró la hipoteca, el usufructo, los papeles del banco. El proceso fue rápido. El banco, al descubrir que la hipoteca era inválida, la anuló en cuestión de días. El dinero fue congelado. La cuenta de Miguel quedó bloqueada. En menos de un mes, la institución que Verónica y Miguel habían estado visitando cada semana, la que les había prestado dinero con una sonrisa, los liquidó como si fueran desconocidos. La mañana del jueves, Verónica llegó a la Cortijo con los ojos enrojecidos. Su voz temblaba. «Papá, ¿qué has hecho?». «El banco anuló todo. La hipoteca desapareció. Dijeron que fue ilegal. Dice que tú los demandaste. ¿Cómo pudiste?». Yo estaba sentado bajo el porche, viendo cómo el sol tocaba los olivos en su ángulo perfecto de la tarde. «Verónica, cometieron un acto fraudulento usando mi nombre. Ustedes tomaron algo que no les pertenecía. Yo solo protegí lo que es mío». Ella lloró. Miguel no vino ese día, ni el siguiente, ni la semana siguiente. Con Jael trabajé en los trámites finales. Cambié mi testamento. Eliminé a Verónica como beneficiaria principal. Nombré a mi hijo menor, Andrés, quien siempre me trató con respeto, quien nunca cuestionó mis decisiones. Designé a una fundación de protección agrícola como heredera de la Cortijo y los Olivos, con la condición de que Andrés tuviera el derecho de vivirla y trabajarla durante su vida. Así, la tierra seguiría siendo de la familia, pero estaría protegida de futuros fraudes. Cuando Verónica supo del cambio de testamento, vino a discutir. Entró en la Cortijo airada, demandante, sin la dulzura fingida de antes. «¿Cómo pudiste quitarme mi herencia? Soy tu hija. Cuidé de ti después de que mamá murió». Yo la miré fijamente. Cuidar no es robar. Cuidar no es mentir sobre la cordura del otro. Cuidar no es humillar al hombre cuyas manos alimentaron a tu infancia. Eso no es cuidado, Verónica. Eso es traición envuelta en papel de amor. Ella salió. No ha vuelto en 4 meses. Las visitas del pueblo cesaron. Los vecinos dejaron de preguntar por mí, como si una cortina de silencio se hubiera cerrado sobre aquella familia. Pero mi hijo Andrés visitó la Cortijo un domingo. Caminamos entre los olivos al atardecer, le mostré la tierra, le conté la historia sin ira,
solo con la claridad de quien ha vivido para contarla. Él lloró, no de lástima, sino de comprensión. Papá, dijo, hiciste lo correcto. Fue difícil, pero correcto. Ahora, en las tardes, me siento bajo el árbol que plantó mi abuelo. Cierro los ojos y escucho el viento entre las hojas. Imagino a mi abuelo, a mi padre, a Carmen, todos sonriendo desde ese lugar donde las cosas ya no duelen, donde la verdad es cristalina. La hipoteca fue anulada. La propiedad es mía nuevamente, legalmente, irrevocablemente. He ganado, pero no siento el sabor de la victoria. Siento el peso de saber que alguien a quien amas puede elegir el dinero sobre tu dignidad. Hay una pregunta que cargo conmigo cada noche. ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en su problema? ¿Cuándo la responsabilidad se convirtió en resentimiento? ¿Cuándo la compasión se disfrazó de control? No tengo respuesta, pero tengo este cortijo, tengo estos olivos, tengo mi mente intacta y mi honor restaurado. Tengo la certeza de no ser una víctima, sino un hombre que eligió defender lo suyo cuando todo parecía perdido. Mi pregunta para ti, ahora que conoces mi historia: si hubieras estado en mi posición, sabiendo que tu familia te había robado, ¿habrías actuado como yo? ¿Habrías callado por mantener la paz? ¿O habrías hecho lo que hice, exponiendo la verdad, aunque significara la ruptura? No hay respuesta correcta, solo hay la respuesta que vive en tu propia conciencia.